Hoy estamos estudiando el tema de nuestra primera clase, las diferencias entre la psicología y la teología. Para poder entender estas diferencias, vamos a definir qué es teología y qué es psicología. De entre los muchos términos que definen a la teología y de los muchos términos que definen a la psicología. Vamos a definir entonces qué es la teología. La teología se define como el estudio sistemático y reflexivo de la fe y la creencia religiosa, con el objetivo de comprender y explicar la naturaleza de Dios, la relación entre Dios y el ser humano y la significación de la vida y la realidad en general. Entonces podemos ver que este concepto es solo religioso y tiene que ver solo con la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y el ser humano. Y partiendo de eso, como fundamento, el significado de la vida y la realidad en general. Vamos comprendiendo un poco qué es la teología. Ahora, la teología busca responder preguntas fundamentales como ¿quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo se relaciona Dios con el ser humano? ¿Cuál es el significado de la muerte y la resurrección? Y podemos nosotros, en resumen, definir que la teología se basa en la interpretación de textos sagrados. Esto es importante tenerlo claro. La teología se basa en la interpretación de textos sagrados. O sea, el único texto que utiliza la teología para interpretar quién es Dios, cuál es el propósito de la vida, qué es el bien y el mal, cómo se relaciona Dios con el ser humano y cuál es el significado de la muerte y la resurrección, su fundamento, ¿cierto? Para esta interpretación, para responder estas preguntas, se basan en textos sagrados. ¿Como cuáles? Como la Biblia, como la Torá, como el Tanakh, como el Corán, entre muchos otros. Son textos religiosos. Así dice el tema, como en la tradición y la experiencia de las comunidades religiosas. O sea, también se basa en la tradición y en la experiencia de comunidades religiosas. Y también puede incorporar elementos, la teología, como la filosofía, la historia, la antropología y otras disciplinas para profundizar en su comprensión de la fe y la creencia religiosa. Entonces es importante entender cómo se define la teología para nosotros saber a qué vamos a una comunidad religiosa, sea la que usted pertenezca y tenga el nombre que ella tenga. La comunidad religiosa donde usted se congrega, donde usted va a responder estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo se relaciona Dios con el ser humano? ¿Y cuál es el significado de la muerte y la resurrección? Entonces, a eso vamos a la comunidad religiosa, a encontrar respuesta a estas preguntas. Y de eso se encarga la teología. ¿Qué es la teología? El estudio sistemático y reflexivo de la fe y la creencia religiosa con el objetivo de comprender y explicar la naturaleza de Dios, la relación de Dios y el ser humano, la significación de la vida y la realidad en general. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos avanzando para nosotros comprender la diferencia entre la definición de psicología y la definición de teología. Porque muchas veces nos vamos a buscar psicología a los centros, a las instituciones religiosas, a las comunidades religiosas, y allá no hay psicología, allá hay teología. Entonces, vamos a ubicar cada cosa en su lugar. La teología, la relación con Dios,
Y la respuesta a estas preguntas que hemos tocado anteriormente la vamos a encontrar en una comunidad religiosa y es lo que debemos estudiar y lo que estudia la teología. Ahora vamos a estudiar, a definir qué es la psicología. ¿Qué es la psicología? Entonces, la psicología se define como la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Tomen nota de esto, muy importante. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Y se enfoca en comprender la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes contextos y situaciones. Entonces es importante entender eso. La psicología. ¿Qué busca la psicología? ¿Cierto? Comprender la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes contextos y situaciones. Ya que la psicología se define como la ciencia, es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Entonces no tiene nada que ver la psicología con la teología. Y hemos tratado de confundir eso y hay muchas entidades religiosas, comunidades religiosas que han incorporado, que han vinculado a la psicología como la relación con Dios. En la relación con Dios no cabe la psicología porque la psicología es una ciencia que se basa en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales naturales. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Y hay muchos teólogos que quieren ser psicólogos o juegan a ser psicólogos cuando no han estudiado psicología. Para ser psicólogo hay que estudiar psicología. Y hay muchos psicólogos que juegan a ser teólogos o anulan la espiritualidad y juegan a ser líderes religiosos o pastores o maestros o sacerdotes cuando no han estudiado teología. Y dan conceptos y buscan anular tanto una cosa como la otra. Son términos que tratan como de parecerse, tienen que ver con el ser humano, pero son totalmente diferentes. Son dos profesiones diferentes y eso tenemos que tenerlo claro nosotros para que podamos entender y comprender y definir. O sea, yo no puedo ir a una iglesia, a una comunidad religiosa, a buscar psicología, o sea, a que me ayuden con mis problemas emocionales, a que me ayuden con mis problemas de mis procesos mentales y a que me ayuden con mis problemas de conducta humana. No, a eso voy al psicólogo. Y si el pastor o el teólogo, porque un pastor, un sacerdote tiene que ser un teólogo, tiene que haber estudiado teología, tiene que direccionar inmediatamente esos casos al psicólogo, a la psicología. Porque la teología busca, ¿cierto? Estudia, es un estudio sistemático y reflexivo de la fe y la creencia religiosa con el objetivo de comprender y explicar la naturaleza de Dios, la relación entre Dios y el ser humano y la significación de la vida y la realidad en general. Y busca responder preguntas fundamentales como, o sea, si usted quiere ir, que le ayuden a responder preguntas como, ¿quién es Dios? Vaya a una comunidad religiosa. El líder espiritual de esa comunidad tiene que ser un teólogo, una persona estudiada. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el bien y el mal? ¿Cómo se relaciona Dios con el ser humano? ¿Y cuál es el significado de la muerte y la resurrección? Por eso la teología utiliza un texto sagrado, ¿cierto? Porque se basa en la interpretación del texto sagrado, como la Biblia, el Corán, la Torá, el Tanakh u otros textos religiosos. Pero también se basa en la tradición y la experiencia de las comunidades religiosas, no en la emoción o el sentimiento, los procesos mentales o en la forma en que piensan las personas, no en la experiencia de las comunidades religiosas, en la interpretación del texto sagrado y también puede incorporar elementos como la filosofía, la historia, la antropología y otras disciplinas para profundizar en su comprensión de la fe
de la interpretación del texto sagrado y la creencia religiosa que profesa esa comunidad. ¿Podrían incorporar las comunidades religiosas la psicología como un factor social, para ayudar a las personas en sus problemas, ¿cierto? En sus procesos mentales, en su conducta humana, porque la psicología se encarga de estudiar eso y se enfoca en la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes contextos y situaciones. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque por eso muchas personas se van a una comunidad religiosa a buscar prosperidad económica, a buscar que sean ayudados en sus procesos familiares, con sus parejas, de sus procesos mentales, sus conductas humanas, ¿sí? A comprender cómo piensa mi esposo, cómo piensa mi esposa, cómo piensa mi papá, cómo piensa mi mamá, cómo piensa mi hermano, cómo piensa la humanidad. Y ese no es el lugar. Y por eso se decepcionan, por eso se desaniman, porque ese no es el lugar. Por eso el líder espiritual tiene que enfocarlos, direccionarlos, decirle: usted lo que tiene, señora, usted lo que necesita, o señor, usted lo que necesita, o esa persona necesita es una ayuda psicológica. Lo direcciona a la psicología. En la teología, viene a buscar preguntas, tiene respuestas, viene a buscar respuestas sobre quién es Dios, claro, bienvenida. Viene a buscar respuestas sobre cuál es el propósito de la vida, bienvenido. Viene a buscar respuestas sobre el bien y el mal, bienvenido. Viene a buscar respuestas como cómo se relaciona Dios con el ser humano, bienvenido. ¿Sí? Está en el lugar adecuado, este es su lugar. Viene a buscar respuestas como cuál es el significado de la muerte y la resurrección, bienvenido. Pero vemos que hay comunidades religiosas que se dedican a las terapias de pareja, desde un ámbito psicológico cuando no son psicólogos, y utilizan la teología, el texto sagrado, para direccionar y guiar a las parejas, y eso no está bien. Cada cosa en su lugar. La teología con la teología y la psicología con la psicología. Esto es importante que quede claro en esta primera clase sobre las diferencias entre psicología y teología. Si quieres saber cuáles son las ramas que definen la psicología y cuáles son las ramas que definen a la teología, te espero en nuestra próxima clase. Shalom, shalom.